Dentro del sustantivo, muchachos, hay mucha serie de funciones y una de estas es la de atributo en el predicado, ¿ya? En el predicado, vamos a colocar acá, en el predicado, el sustantivo va a funcionar como núcleo del atributo, ¿ya? Va a funcionar como núcleo del atributo. Bueno, si ustedes analizan nada más la palabra atributo, pues nos va a dar una idea de dar algo, dotar algo. Y efectivamente eso es lo que va a dar, ¿no? Nos va a dotar de significado. Miren, antes de entrar a la parte del atributo, tenemos que reconocer los tipos de verbos para estas funciones. Miren, el verbo, el verbo, ya, se va a clasificar de muchas maneras, pero la que nos interesa es esta, ¿ya? Hay dos tipos de verbos por su función. Unos verbos que te dan una idea cabal y completa, y unos verbos que no te expresan absolutamente nada. Si hablamos de significado, recordemos que el significado es la imagen mental que nos da un verbito, ¿ya? O cualquier otra palabra. Entonces, el significado es la imagen mental que nos da cualquier signo, cualquier palabra. Hay verbos que van a tener significado y otros no. La palabra copular significa enlazar, ¿ya? Cópula significa enlace, unión, ¿ya? Se van a llamar verbos copulativos por una sencilla razón, ya que estos verbos carecen de significado. Carecen de significado, ¿ya? Estos verbos no tienen significado, carecen de significado. ¿Cómo se llaman? Verbos copulativos. ¿Por qué se van a llamar verbos copulativos? Porque necesitan copular, necesitan unirse a otra palabra para que pueda tener significado. Si yo tengo la siguiente expresión, fíjense, María. María baila. ¿Te puedes imaginar a María bailando? Claro, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero si yo coloco esto, miren, María es. María es. Se dan cuenta que el verbo es no tiene ningún sentido, no tiene significado. Al no tener significado, no informa y por lo tanto, ¿de qué necesita? De la unión con otra palabra para que tenga significado. Entonces, si yo coloco acá, María es, ¿no? María es. María es doctora. María es doctora. Pues ahora sí tiene significado. Este verbito ya te dio una idea, ¿no es cierto? María es doctora, ya te da una idea. Entonces, María es doctora. Doctora, ¿qué le está haciendo? Está atribuyendo significado al verbo que no lo tenía. Por lo tanto, esto se va a llamar así, atributo. Esa es su función, ¿ya? Entonces, el sustantivo puede funcionar como atributo. Y el atributo es aquella función que agrega significado al verbo que no tiene. ¿Y cómo se llama aquel verbo que no tiene significado? Copulativo. Porque copular, ¿qué significa? Unir. Necesita unirse con otra palabra para que tenga significado. Ese es el atributo y es el verbo copulativo. Entonces, si te pregunto qué es copular, tú respondes, pues, vean aquí, María, un verbo que tenga significado. María lee. Ok. Yendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que lee? Libros, por ejemplo. ¿Recuerdan con qué pregunta encuentro el complemento directo? Con la pregunta, ¿qué más el verbo? Entonces, si yo pongo acá, María lee libros, pues este sería el complemento directo. Porque recuerda que al complemento directo, ¿con qué pregunta se le reconoce? ¿Qué más el verbo? Recordando la preguntita que se coloca para reconocer el complemento directo. Pero hay que tener en consideración algo, que solamente puede haber complemento directo cuando
Pues cuando tengas un verbo pleno. A ese verbo pleno se le va a llamar verbo no copulativo. ¿De acuerdo? Porque la pregunta ¿qué más el verbo? Aparentemente nos podría dar también esta respuesta. Miren, María es doctora. ¿Qué es María? Doctora. Pero recuerda que la pregunta ¿qué? Se da para el complemento directo. Y profesor, ¿cómo encuentro la diferencia entonces? El verbo. ¿Ya? Si es verbo pleno, verbo con sentido completo, complemento directo. En cambio, si es un verbo copulativo, el que carece de significado, tendríamos acá un atributo. ¿Ya? Un atributo. Entonces, si yo, por ejemplo, te pongo acá la oración, Juan escribe, podemos, obviamente, imaginarnos esa acción verbal. Entonces, ¿qué complemento le puedo colocar? ¿Complemento atributo o complemento directo? Claro, tiene que ser directo, pues, porque es un verbo pleno, es un verbo que tiene significado. ¿Y cómo se llama aquel verbo que tiene significado? Verbo no copulativo, porque no necesita copular, ya está completo, no necesita enlazarse a nadie. Solo se enlaza si quieres de pronto precisar algún tipo de información. Juan escribe cartas. Entonces, aquí tengo el complemento directo, ¿ya? Pero si vamos a la otra oración, solo con ejemplos así simples, para luego ya hacerlos un poquito más complejos. Juan, Juan está. Juan está. ¿Ya? ¿Qué verbo es el que carece de significado? El verbo estar. No tiene significado. Juan está. Entonces, ¿qué necesita? Un atributo. ¿Y qué es el atributo? El complemento que, como su nombre indica, atribuye significado. ¿Ya? Entonces, Juan está. Pues le colocamos acá un complemento atributo. Juan está contento. Ahora tenemos un atributo. Recordando que el atributo es el complemento que agrega significado al verbo que no lo tiene. ¿Cierto? Entonces, esa es la diferencia entre un verbo copulativo y un verbo no copulativo. ¿Ya? El sustantivo en el predicado va a funcionar como núcleo del atributo. Pero si te has dado cuenta, el atributo podría ser un sustantivo o un adjetivo. Obviamente, si hablamos de sustantivo, te preguntarán la oración en donde el sustantivo presente atributo, A o B. Pues marcas la A porque es sustantivo, ¿verdad? Pero recordando que el atributo puede ser sustantivo o adjetivo, ¿ya? Entonces, es la función de atributo. Hay que tener en consideración lo siguiente, ¿ya? Ojo, requisitos para llamarle atributo. Para que tú tengas un atributo, para que la función sea de complemento atributo, debemos reconocer dos requisitos indispensables. Dos requisitos indispensables. ¿Cuáles son estos requisitos indispensables? Uno, el atributo va a estar desempeñado por dos categorías. Por un sustantivo o de pronto por un adjetivo. ¿Ya? Estas son las dos categorías que pueden funcionar como atributo. El sustantivo, el adjetivo, ahí está, sustantivo o adjetivo. Y otra situación un poco más complicada, miren, el atributo también puede ser, no es en realidad complicado, sino un poquito de atención para que no nos perdamos. El atributo tiene que ser además un complemento, ojo, bivalente. Bivalente. Ya, bivalente. Retomemos un poco etimologías. ¿Qué significa el prefijo bi? Pues significa dos. Pues dos valores. Es decir, va a agregar o se va a relacionar con dos categorías, con el verbo y con el sustantivo, con el núcleo del predicado y con el sujeto. Por eso se va a llamar bivalente. ¿Por qué, profesor, bivalente? ¿Cómo es esa relación? Se va a llamar bivalente, ¿por qué? Porque va a relacionarse también con el sujeto. Miren aquí, sigamos la secuencia. Verbo copulativo, carece de significado. Por lo tanto, debe tener un atributo que le atribuye significado. Pero para que se llame atributo, dos requisitos. Ser sustantivo o ser adjetivo. Contento es adjetivo. Por lo tanto,
sí es atributo, pero hay que corroborar que sea bivalente. ¿Por qué bivalente? Porque tiene que agregar a los dos. Mira, contento está agregando significado al verbo estar, ¿cierto? Está contento. Pero mira cómo se relaciona contento. Contento se relaciona con Juan. ¿Cómo? En el género y en el número. Tiene el mismo género. Género masculino, masculino, singular, singular. Por eso se llama bivalente. Mira, uno al verbo, dos al sujeto. A eso le llamo bivalente. Miren el ejemplo de arriba. Doctora. Uno al verbo, dos a María. A ver, compruébalo. Femenino, femenino, singular y singular. ¿Se dan cuenta? Entonces, para que sea atributo, debe ser un complemento bivalente. Al ser complemento bivalente, tiene que agregar a los dos. O si no, relacionarse con el sujeto en género y número. ¿Ya? Ese es el requisito. Miren, si se va a llamar complemento bivalente, es porque va a agregar a los dos elementos de la oración, al verbo y al sustantivo. Y profesor, ¿qué será pues un complemento directo? Es un complemento monovalente. ¿Y qué significa mono? Esto es monovalente. Pues los monovalentes son todas las funciones, ¿no?, que estén cuando el verbo sea pleno, ¿ya? Es decir, todas las funciones como circunstancial, complemento indirecto, etcétera, ¿no? Van a ser monovalentes. ¿Por qué? Porque mono, ¿qué significa uno? Solamente agrega un valor a donde al verbito y no se relaciona con el sujeto. Miren, cartas agrega a escribe, lo especifica, ¿verdad? Escribe cartas. Pero cartas se vincula con Juan. O sea, ¿tiene el mismo género, el mismo número? No, por eso es monovalente. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el requisito para llamarle atributo? La función de atributo, que sea un sustantivo o que sea un adjetivo y que sea necesariamente un complemento bivalente. Un complemento bivalente. ¿Ya? Miren, a ver, mi vecina, mi vecina es actriz. Es actriz. Como en toda oración, primero analizamos al verbo. ¿Quién es actriz? Mi vecina. Aquí está el sujeto. Este es el núcleo del sujeto. Este es el modificador directo. Todo aquí será el predicado. Núcleo del predicado. Hay que reconocer el verbo. ¿Es un verbo copulativo o no copulativo? Claro, es un verbo no copulativo. Perdón, es un verbo copulativo, ¿no? Claro, es un verbo copulativo. ¿Por qué es un verbo copulativo? Porque necesita copular, recordemos, ¿ya? Recordemos que copular significa enlazar, y el verbo que enlaza carece de significado, no tiene significado. En cambio, se llama verbo no copulativo porque no necesita copular porque ya tiene significado. Copulativo necesita unirse porque no tiene significado. No copulativo no necesita unirse porque ya tiene significado. ¿Necesito unirse con alguna palabra? ¿Mi vecina es? Claro, necesita copular. Por lo tanto, será un verbo copulativo. Y si es verbo copulativo, ¿qué función es esta? La de atributo. Requisitos: que sea sustantivo o que sea adjetivo. Esto es un sustantivo. Pero dime, ¿será monovalente o bivalente? Claro, es un bivalente porque agrega un valor al verbo y mira cómo se relaciona con el sujeto. Actriz femenino, vecina femenino, singular y singular. Como hay una relación de este tipo, pues se va a llamar un complemento de tipo atributo, ya que cumple estos dos requisitos, pero siempre con el verbo copulativo. ¿Ya? Espero, chicos, me hayan entendido esta partecita porque hay algunas aclaraciones. Voy a tratar de enfocar toda la pizarrita, a ver si le toman una captura de pantalla. ¿Ya? Escriben por mensaje si puedo continuar, muchachos, para que puedan capturar acá. Ya, entonces, mientras voy enfocando y puedan tomar una captura de pantalla, vamos a repasar, ¿ya? Recuerden que el sustantivo cumple muchas funciones. Una de esas funciones es la de ser núcleo del atributo. Para tal efecto, hay que recordar que el atributo necesita de un verbo copulativo, pero el verbo se divide de dos maneras, ¿verdad? Copulativo y no copulativo. ¿Qué es copular? Es enlazar. Pues a ello le llamo, ¿no?, verbo que no tiene significado, ¿no? Porque requiere enlazarse con otra palabra. Y esa palabra va a ser un atributo.
Y para que sea atributo, necesita ¿de qué? ¿Cuáles son los requisitos? Pues ser un sustantivo adjetivo y además ser un complemento bivalente. ¿Ya? Bueno, me informan a ver si es que puedo continuar, borrar la pizarra. Sí, profe, continúe. Ok, sigamos entonces. Ya. Hay una aclaración que hay que tener con el tema del atributo, ¿ya? Con el tema del atributo. Recuerden, ¿cuáles son los requisitos para que sea atributo? Me avisa, o bueno, repásalo, ¿no? En casita. ¿Cuáles son los requisitos para que le llamemos atributo? Que sea sustantivo o adjetivo. Y que sea un complemento bivalente, ¿ya? Que sea un complemento bivalente. Esos son los requisitos. Pero hay verbos, trampositos le vamos a llamar así, ¿ah? Que parece que fueran copulativos, pero no lo son. ¿Cómo los voy a diferenciar? Con los requisitos, ¿ya? El bivalente y si es sustantivo o adjetivo. Miren, por ejemplo, Ana está. Ana está. Miren, Ana está. ¿Es un verbo pleno? No. Es un verbo copulativo. Y al ser verbo copulativo carece de significado. Entonces, aquí está el verbo copulativo y le colocamos una palabra para que le acompañe. Ana está emocionada. Emocionada. Y recuerda que emocionada es un adjetivo. Y al ser adjetivo es un atributo, porque sí cumple la función. Agrega a ambos, tanto al verbo, tanto al sujeto. O sea, ¿es bivalente o no? Claro, es bivalente porque agrega a los dos. O sea, se relaciona con el sujeto. Miren, pues, está en la misma persona y está también en singular. Agrega a los dos, ¿ya? Por lo tanto, es bivalente. Al ser bivalente, sí es atributo. Pero este mismo verbo, en otra oración, podría ya no ser copulativo. Y el complemento ya no ser atributo. ¿Cómo? De la siguiente manera. A ver, ¿recuerdan las palabras homógrafas o polisémicas también? Algo así se va a dar esta idea. Por ejemplo, la palabra llama puede ser muchas de acuerdo a la oración. Llama podría ser el animal euquénido, podría ser el fuego, podría ser el verbo llamar, ¿no? Entonces, el mismo verbo estar puede dar otras significaciones, ¿ya? Esta te indica estado, ¿de acuerdo? Estado. Pero el mismo verbo, así como llama, que puede ser muchas cosas, te puede indicar ubicación. Cuando te indica ubicación, ya no es un verbo copulativo, aunque se escribe igual, ¿ya? Miren, Ana está. Voy a escribir exactamente igual, ¿ya? Ana está. Se supone que sería un verbo que carece de significado, pero el complemento va a ser otro. Ana está en el colegio. Ana está en el colegio. Al igual que llama, que puede ser muchas cosas, cuando es estado, atributo. Cuando indica lugar, ya no es atributo, es circunstancial. O sea que este verbo no es igual que el de arriba, por más que se escriba de manera exacta, ¿no? Agarramos el verbito aquí, está. Este es el sujeto. Obviamente, todo lo que te quede es el predicado. Este es el núcleo del predicado. Este es el núcleo del sujeto. Y en el colegio, profesor, ¿no sería un atributo como arriba? No. Pero si es sustantivo, lo sé. Pero vamos a ver que no va a ser atributo, va a ser un circunstancial del lugar. ¿Por qué, profesor? Porque vean que colegio, sí está bien, te da la idea del lugar, del verbo estar, pero colegio se relaciona con Ana. Singular, singular, femenino, femenino, ¿no, verdad? No. Como no se relaciona, es un circunstancial. Para que haya atributo, tiene que relacionarse con los dos. ¿Ya? Entonces, esta es una observación importante que hay que tener con el verbo, ¿ya? ¿Por qué? Porque te podrían preguntar la oración en la cual se presenta el complemento atributo, ¿no? El atributo. Y tenemos los dos verbos que aparentemente son iguales, pues esa sería tu respuesta porque es bivalente. Por eso la importancia de llamarle complemento bivalente a estas funciones, ¿ya? Entonces ahí tienes el atributo.
¿Ya? Bueno, a ver, comprobemos con otro ejemplito y ustedes me ayudan para determinar si es o no es atributo. A ver, fíjense. A ver, Juana será. Juana será. Es el verbo ser, ¿verdad? En futuro. Juana será profesora, está estudiando para ello. Será profesora. ¿Ya? Y acá tenemos otra oración. La fiesta será. Miren, es el mismo verbo. Será en mi casa. En mi casa. ¿Ya? Bueno, pues entonces relacionemos. A ver. Y analicemos la información aquí. Es el mismo verbo. Juana será. Es el mismo verbito. Aquí está el sujeto, claro que sí es un atributo, ¿verdad? Predicado, núcleo del predicado, núcleo del sujeto, ajá, sustantivo. Encima, bivalente. Profesora con Juana, ¿verdad? Mismo género, mismo número. Además, profesora sí se relaciona con Juana. Juana, profesora. Atributo. Muy bien. La segunda será circunstancial del lugar. El mismo verbo, aquí está el sujeto, aquí está el predicado, ajá, te da la idea del lugar. Por lo tanto, circunstancial del lugar. Ya que casa no califica a fiesta, pues. Pero, profe, son femeninos, singulares, no importa. Pero un sustantivo no puede calificar a otro, ¿no? O sea, no hay una relación. Mira, la fiesta será en mi cuarto. La fiesta será en mi colegio. La fiesta será en mi casa. Todos te hablan de lo mismo, del lugar. En cambio, Juana será profesora, será secretaria, será maestra. Mira, que es igual, ¿no? Todos son atributos, ¿ya? Entonces, cuando te da la idea del lugar, automáticamente es circunstancial, ¿ya? Entonces, esa es la observación para llamarle un atributo, ¿ya? Para llamarle un atributo. Entonces, una vez que hemos reconocido, puedo borrar, ¿verdad? Una vez que hemos reconocido, si no, tómenle una captura de pantalla, tal vez desean, ¿ya? Una vez que hemos reconocido, muchachos, el verbo, ¿ya? Pues se hace mucho más fácil determinar si es circunstancial o si de pronto es atributo. Me informa si puedo continuar, por favor, ya para que los chicos tal vez... Bueno, entonces, a ver, ya, acá tenemos esta parte, ¿ya? Obviamente que hay que reconocer acá otras funciones. Aquí está, ¿ya? La de núcleo del complemento de régimen. Núcleo del complemento de régimen. Es otra función del sustantivo, ¿ya? Núcleo del complemento de régimen. Miren, para explicar el complemento de régimen es sencillo, nada más hay que recordar los tipos de verbos que hemos trabajado, ¿no? Tenemos por un lado el verbo copulativo, ¿cierto? El verbo copulativo, que ustedes ya tienen idea, aquel que carece de significado. Y por otro lado tendríamos el verbo no copulativo. ¿Ya? El verbo no copulativo. El verbo no copulativo, sabes que es aquel que tiene significado pleno. Y el verbo copulativo es aquel que obviamente carece de, ¿no? Entonces, un verbo de tipo copulativo no tiene significado. Y esa es la idea del autor. Imagínense que la meta es que el receptor logre interpretar el significado de la oración. O sea, todos queremos que el autor entienda o mejor dicho, el receptor entienda el significado. Si yo elaboro una oración, yo la transmito, es con el objetivo de que el receptor pueda entender este significado, ¿ya? Miren, con un verbo copulativo, obviamente que no se puede, pero con un verbo no copulativo sí, veamos. Ana baila. Si analizamos el verbo bailar, ¿no? Miren, ¿qué es lo que va a pasar? Ana baila. Mi mensaje se entiende.
y llega a la meta. O sea, llega a tener significado. El verbo copulativo, por su parte, el verbo copulativo, por su parte, no permite ese hecho. Miren, Ana es. Pues Ana es no informa absolutamente nada y tenemos problemas para llegar al significado. Es que ni siquiera parte, no tiene nada. ¿Qué complemento necesita? Necesita de un atributo. Entonces, para que sea atributo debe ser sustantivo o adjetivo y además un complemento bivalente. Ana es doctora. Gracias a la palabra doctora, ahora recién el verbo puede ir tranquilamente a la meta, ¿cierto? A tener significado. Es el caso del verbo copulativo y el verbo no copulativo. Pero debe haber un verbo medio, ¿no? Claro, hay un verbo en la parte media con un valor significativo parcial. Miren, no tiene nada, tiene todo. Hablamos de significado, ¿no? Así como el día y la noche, hay tarde. Como frío y caliente, hay tibio. No tiene nada, tiene todo, tiene a medias. O sea, tiene un significado parcial, ¿ya? Ese significado parcial nos va a permitir encontrar al complemento de régimen. Mire, entre Ana baila y Ana piensa. Entre Ana baila y Ana piensa. ¿Qué verbo tiene más sentido? Bailar o pensar. Ana baila, solamente imagínate, ¿ya? Ana baila, Ana piensa. Profesor, ambos tienen significado, sí, pero uno necesariamente tiene más. Ana baila y Ana piensa, pues creo que Ana baila, ¿verdad? ¿No? Tiene más significado. En cambio, Ana piensa, está bien, Ana piensa, pero necesita una pequeña ayuda para que sea más completo, ¿no es cierto? Entre la abuela teje y la abuela adolece, pues uno de los dos va a tener una pequeña o va a requerir alguna ayuda, ¿verdad? Miren, a este verbito que tiene un significado a medias, ¿no es cierto? Le vas a llamar, bueno, pseudocopulativo si quieres, pero en cuanto a terminología no nos importa mucho, nos importa cómo reconocerlo. Mira, para encontrar el complemento de régimen, verbo parcial, significado a medias, ¿ya? Significado a medias. Ana piensa. Luego de esto siempre viene un enlace en. Para que sea complemento de régimen, requisito, enlace, enlace, ¿ya? Y verbo parcial. Ana piensa en Juan. Gracias a este complemento de régimen. Entonces, ¿cuál es el requisito para encontrar un régimen? Verbo parcial. Aparentemente tiene significado, pero tú, obviamente, por tu lógica, vas a encontrar una carencia parcial. No es totalmente claro, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, miren, les preguntan así, espero me hayan entendido. Verbo copulativo no tiene nada, necesita de un atributo. Atributo, ¿no? El complemento de régimen a lo del verbo parcial, ¿ya? Y los otros son plenos, pues, ¿no? Entonces, gracias a este régimen recién llega a la meta. Claro, porque piensa en realidad tiene significado parcial, ¿no? Mira, solito, imagínate que no tenga esto, ¿no? Parcial nomás, pues. No llega totalmente a significado. En cambio, este no tiene nada. Este es parcial. Y con el régimen, ahora sí llega a la meta. ¿Se entendió? Entonces, este es el complemento de régimen preposicional. Se llama por la preposición. Siempre tiene que haber un enlace. ¿Ya? Siempre tiene que haber un enlace. Entonces, tenemos dos oracioncitas. Por ejemplo, ¿no? La amiga de Pedro es ingeniera. Ingeniera. ¿Ya? B. La abuela Anita adolece de osteoporosis. Adolece de osteoporosis. Y Juana, mi vecina,
trajo flores para su madre. ¿Ya? A ver. Entonces tenemos aquí la oracioncita. La amiga de Pedro es ingeniera, ¿ya? Y la pregunta es, ¿cuál de las tres oraciones presenta complemento de régimen? ¿Ya? ¿Cuál de las tres presenta complemento de régimen? Aprovechamos la pregunta a ver si ustedes las pueden resolver, ¿ya? Mi pregunta es, ¿cuál tiene complemento de régimen? A, la amiga de Pedro es ingeniera. B, la abuela Anita adolece de osteoporosis. Y C, Juana, mi vecina, trajo flores para su madre. A ver, ¿cuál podrías considerar como respuesta? ¿Cuál tiene complemento de régimen? Analizamos todo, ¿ya? A ver, analicemos la primera oración, ¿ya? Muy bien, la respuesta es la B, perfecto. La B, muy bien. Ahora comprobemos. La amiga de Pedro es ingeniera, recordando todas las funciones. Muy bien, ahí está la B. Claro, la respuesta es la B. Aquí está el verbo, siempre el verbo, ¿no? Preguntamos para encontrar el sujeto. ¿Quién es ingeniera? La amiga de Pedro. Aquí está el sujeto, todo esto es el predicado, este es el verbo copulativo, núcleo del predicado, ¿cierto? Vamos al sujeto, me ayudan, ¿ya? Hemos trabajado ya todo. El núcleo del sujeto será amiga, ¿verdad? Aquí está el núcleo del sujeto. La funciona como modificador directo. Aquí tenemos un enlace, y si ese enlace todo sería modificador indirecto. ¿Qué verbo es? Es un verbo copulativo. Y recuerda que el verbo copulativo carece de significado. Por lo tanto, todo esto de acá, ¿qué será? Un atributo, ¿no es cierto? Porque ingeniera, amiga, está bien, hemos trabajado. La abuela Anita adolece de osteoporosis. El verbo es adolece. Aquí está otra vez el sujeto. Aquí tenemos el predicado, núcleo del predicado, ¿no? Abuela es el núcleo del sujeto. La es el modificador directo. Si me ayudan con Anita, ¿qué es Anita? ¿También es modificador directo? No, porque solo son modificadores directos artículos y adjetivos, y Anita es nombre propio. ¿Y te estamos hablando de cualquier abuelita? No, no hablamos de cualquier abuelita, hablamos de una que se llama Anita. Entonces, ¿qué sería? Una aposición especificativa que ya le hemos trabajado, ¿no? Muy bien, aposición especificativa. No puede ser agente, es aposición especificativa. Tengan mucho cuidado. Hay que repasar un poquito la teoría. Verbo parcial, enlace, ajá, como es enlace, complemento de régimen. Trajo. ¿Quién trajo flores? Juana, mi vecina. Aquí está el sujeto. Todo esto es el predicado. Núcleo del predicado. Núcleo del sujeto. Ajá, comitas. Te habla del mismo sujeto. Aposición explicativa. Que también hemos trabajado. ¿Qué es lo que trajo flores? Pero, profe, trajo como que es un verbo parcial, ¿ah? No lo entiendo, no entiendo muy bien. Sí, en algunas oraciones puede coincidir que el verbo parcial esté, digamos, con complementos directos, ¿no? ¿Cuál es el truquito para reconocer complemento de régimen? Enlace, chicos, enlace, siempre con enlace, ¿ya? Si no hay enlace, no, pues trajo flores, complemento directo. ¿Para quién? Para su madre, complemento indirecto. Entonces, para que sea complemento de régimen, enlace indispensable y el verbo parcial. Profe, ¿qué verbo parcial? Ah, pero no hay enlace. Por eso es un complemento directo, ¿ya? A eso le llamo el complemento de régimen, el complemento de régimen preposicional. Ya tenemos el atributo y el complemento de régimen. Me informan, por favor, cuánto tiempo tenemos todavía.